¿Puede ser Pau Víctor el Fermín de esta próxima temporada? Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar sobre el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 24-25 de la era Flick. El primer fichaje no es Nico Williams, no es Dani Olmo, sino es Pau Víctor, un jugador que ya en el pasado curso estaba en dinámica de filial. Fue de hecho el máximo goleador del equipo de Rafa Márquez con, ojo la cifra, 20 goles, además de añadir 6 asistencias, es decir, produciendo 26 tantos en el conjunto culé. Una temporada fantástica que le ha valido la confianza del club para volver a estar ya de forma definitiva en el FC Barcelona. El Barça ha pagado 3 millones de euros al Girona por un jugador que estaba cedido en el anterior curso y que iba a terminar contrato en 2025. No iba a renovar con el conjunto catalán y por lo tanto el Barça se ha anticipado en una operación que yo creo que es bastante positiva. ¿Por qué? Hay muchos escenarios posibles. El primero es que, como os he comentado en la entradilla, Pau Víctor se termine quedando, sea un jugador de primera plantilla útil e interesante para Hansi Flick. Pero también se puede ceder a Pau Víctor y ver qué rendimiento puede ofrecer este jugador en otro escenario, en una primera división, incluso también bajando las pretensiones en segunda división, porque recordemos que Pau Víctor pasa de la primera federación, como hizo Fermín, al máximo nivel. Y la tercera opción es poder venderlo en un futuro cercano por una cifra superior a esos 3 millones de un jugador con potencial, con proyección y que ha hecho una temporada muy buena. ¿Por qué os decía en la entradilla que Pau Víctor puede ser el Fermín de esta temporada? No hablo en cuanto a perfil, porque Pau Víctor es un delantero centro y Fermín es un interior media punta, sino en cuanto a ese impacto posible que pueda tener el jugador catalán en el FC Barcelona. De hecho, Pau Víctor, en la pasada temporada en el filial azulgrana, destacó no solo por las cifras, que como os he dicho han sido espectaculares, sino también por todo lo que ha jugado. Ha jugado a un nivel altísimo en las 3 posiciones de ataque e incluso lo hemos podido ver prácticamente de interior, siendo ese falso extremo, para que nos entendamos lo que hizo Gavi con Xavi Hernández en la temporada 22-23, ese extremo que se mete para adentro siendo un cuarto centrocampista. Esto también lo puede hacer Pau Víctor. Por lo tanto, nos encontramos ante un delantero que, más allá de las cifras que han sido muy buenas, puede jugar en las 3 posiciones, es complementario, versátil, tiene gol, golpea con ambas piernas y se asocia muy bien. Es decir, es un proyecto que, ante la duda de saber si va a poder responder al ritmo y la exigencia del máximo nivel, tiene toda la base para poder ser optimistas. Antes de ver algunas de sus jugadas para presentaros al futbolista, dejadme que os enseñe su radar de rendimiento, como siempre, de StatsBomb, que son los números 1. Ya en pantalla tenemos el radar de la pasada temporada de Pau Víctor. Jugó muchísimos minutos, hizo una temporada fantástica. Es un radar de rendimiento muy interesante en el que podemos apreciar bastantes cosas. El primer punto que nos llama la atención es que es uno de los jugadores de toda la competición que añadió más valor a través de sus acciones, con ese 0,21 por cada 90 minutos. Fijaros el percentil, como ya sabéis, del 0 al 100, es decir, 0 muy bajo, 100 lo más alto, percentil 93. Uno de los jugadores que más contrapresiones ganó por cada 90 minutos, 0,43 por cada 90 minutos. Una cifra muy alta, y esto es muy importante porque ya sabemos, y lo ha explicado el propio Hansi Flick, que para él es muy importante la condición física, el presionar, el ser capaces de ser un equipo reconocible. Y ahí Pau Víctor es un jugador agresivo, inteligente y que te suma en la presión, algo que ya ha demostrado con Rafa Márquez. De hecho, 2,7 presiones ganadas por los 90 minutos, percentil 81, es decir, la parte alta de la clasificación. Además, esta cifra que vemos aquí, que significa over-under performance, 0,18, esto implica todos los goles y asistencias esperados y los goles y asistencias que has terminado dando. ¿Has estado por encima de lo esperado o por debajo? Esto muestra la eficiencia del futbolista y te da una imagen de si ese jugador ha sido o no eficiente de cara al gol. Y ahí vemos que Pau Víctor ha estado 0,18 puntos por encima, lo que le sitúa en el percentil 89. 1,33 regates buenos por partido. Pese a ser un delantero centro, es un jugador móvil, con regate, con capacidad para hacer el 1 para 1. 0,11 asistencias esperadas por cada 90 minutos. Buen percentil también, buen porcentaje. Poca presencia tanto en área contraria, solo 4,8 toques por cada 90 minutos, lo que nos dibuja ya a un delantero que no vive en el área, que no es un delantero estático, no es un jugador de quedarse en el punto de penalti, sino todo lo contrario, de moverse constantemente y de llegar al área, no de estar ahí. Por lo tanto, eso ya
nos está diciendo que es un perfil de atacante distinto a, por ejemplo, Robert Lewandowski, que sí es mucho más capacitado para vivir en área y por lo tanto ya ofrece una alternativa al 9 titular del FC Barcelona. Y aquí en pantalla os enseño el mapa de disparos de esta pasada temporada de Pau Víctor. Ahí lo tenemos, ha marcado 20 goles de 96 disparos, de 13,79 goles esperados, es decir, ha estado prácticamente 7 goles por encima de lo esperado, una cifra buenísima y un mapa bastante completo que nos muestra buena presencia, de típica de 9 en remates en área pequeña. Mirad, ha marcado 1, 2, 3, 4 goles en esa área pequeña, remates cercanos, pero también es un jugador que desde media y larga distancia se atreve bastante, como veremos ahora, tiene un muy buen golpeo de balón. Soy de los que piensa que un jugador del filial, para ver si puede ser o no útil en el primer equipo, necesita saber dos cosas. El primero es el nivel real del futbolista y el segundo el encaje o capacidad de adecuarse al contexto. En Pau Víctor lo primero es más duda, porque es un jugador que no es de la Masía y por lo tanto no hemos podido ir viéndole crecer, que ha crecido en otros ámbitos y que ha llegado ya maduro siendo del año 2001, por lo tanto con 22 años llegó al filial azulgrana para poder rendir desde ya. Y en el segundo yo creo que sí encaja realmente, porque como os he comentado ahora, Robert Lewandowski, que es el 9 titular del FC Barcelona, es un perfil que vive más en área, un rematador fantástico, un jugador que necesita que lo alimenten y que fuera del área ha ido quedándose cada vez más corto, fruto de la edad. Y su rival ahora mismo es Vitor Roque. Tenemos que ver qué pasa con el brasileño, pero Vitor Roque y Pau Víctor tampoco se parecen mucho, porque Vitor Roque es mucho más potente, más agresivo al espacio, un buen rematador, pero tiene carencias técnicas y asociativas. En cambio, Pau Víctor, sin terminar de ser ni tan bueno rematando como Lewandowski, evidentemente, ni tan bueno atacando a la profundidad como Vitor Roque, es un futbolista que tiene varias virtudes que permiten que pueda encajar en distintos escenarios. Es decir, él puede ser ese 9 más móvil, puede ser un extremo que vaya hacia adentro, puede jugar incluso parcheando en el perfil diestro, y eso en una época de lesiones, de muchos partidos, tener a un jugador que es capaz de sumar en distintos escenarios siempre es positivo. Ya en pantalla tenemos algunos de los últimos goles y asistencias de Pau Víctor. Vamos a ver este, por ejemplo, ante el Ibiza. Ahí lo tenemos a Pau Víctor jugando como extremo derecho. Ahí está recibiendo ya cómo va a hacer este recorte y luego el disparo con la pierna izquierda. Es un auténtico golazo. Es una jugada que me interesa porque en ese partido ante el Ibiza, de promoción a la segunda división, vemos como Pau Víctor jugó de extremo diestro, es decir, la posición más antinatural para él. No fue ni de delantero centro ni en ese perfil zurdo en el que él puede hacer esas diagonales. Y a pesar de ello, es capaz de producir un gol de este calibre, porque es un jugador que no va a recibir o no tiende a recibir abierto normalmente, sino que busca recibir en los cuadrados, casi como media punta. Vamos a ver, de nuevo, fijaros esta jugada, cómo él va a asociarse, de nuevo como extremo diestro, ahí lo tenemos, extremo diestro, se mete para adentro, va a atacar ahora el punto de penalti. Marc Bernal va a dar la asistencia y mirad cómo ataca el punto de penalti, ¡pam! Gol en el primer palo. Es un jugador que tiene esa capacidad, como os he dicho, para poder tener remates en el área pequeña, pese a no vivir constantemente allí. Él ha iniciado como extremo derecho, se mete para adentro, pero tiene ese olfato y ese timing para detectar las zonas de remate. Y es muy importante no solo tener a un jugador en el punto de penalti, sino también tener que pueda ser capaz de atacar ese primer palo o el segundo, para tener más capacidad de sorpresa hacia el rival, y eso en el Barça de Hansi Flick va a ser muy importante. Otra jugada más, este partido ante el filial del Celta. Aquí tenemos a Pau Víctor jugando ahora sí de nuevo. Mirad cómo se gira, cómo recibe, cómo va a encarar, cómo resiste bien el contacto, la pared, y Pau Víctor, pierna izquierda. ¡Qué definición! ¡Qué gran gol! Estamos viendo goles muy distintos además, porque hemos visto el primer gol, disparo fantástico, pierna izquierda desde fuera del área. Luego hemos pasado a una definición de 9 puro, atacando ese primer palo. Y aquí vemos a Pau Víctor en su hábitat natural, que es esa recepción alejada del área, esa pared, cómo rompe luego buscando ser agresivo. Y es un jugador que tiene variabilidad en la definición, pierna derecha, pierna izquierda, y eso yo creo que es muy interesante. Otra jugada más en la que Pau Víctor va a ser decisivo. Mirad cómo recibe, buen pase de primeras, y la definición aquí asistiendo para el gol de Ángel Alarcón en un partido que el Barça perdió. Más cositas que vamos a ver, porque Pau Víctor, como os he dicho, ha repartido
6 asistencias, una cifra espectacular. Partido ante Osasuna que el Barça perdió, fijaros, buen tiro de cámara para poder apreciarlo todo, balón largo, Pau Víctor lo tenemos jugando de extremo, Marc Guiu de delantero centro, va a recibir frontal del área, golpeo y a guardar. Auténtico golazo, qué animal Pau Víctor en este tipo de definición, estamos viendo, ya os digo, es que golazos, es un futbolista que tiene un buen repertorio en su golpeo de balón y que por lo tanto eso le hace un futbolista muy útil, porque normalmente el jugador suele mostrarse hábil en algún tipo de jugada concreta, sobre todo en este tipo de categorías, pero Pau Víctor ha demostrado ser capaz de producir recibiendo en distintos tipos de situaciones. Mirad, el golpeo es fantástico, golazo ante Osasuna Promesas. Otra jugada en la que Pau Víctor va a volver a anotar gol. Buena jugada del Barça Athletic en esa banda derecha, centro de Marc Casado, control con el pecho y remate rápido de Pau Víctor. Me gusta porque lo estamos viendo. Si no sabemos qué futbolista es, podríamos pensar que es un jugador distinto cada vez, porque hemos visto golpeos con la izquierda desde fuera del área, con rosca desde dentro con la derecha, hemos visto muchos golpeos distintos, y esta jugada vuelve a recordarnos a la que hemos visto anteriormente ante el Ibiza, de 9 puro, control con el pecho y cuando el balón ha botado, buena definición, buscando ese segundo palo, ocupando siempre bien las posiciones del área, buenos desmarques. No es un futbolista excesivamente potente, pero sí tiene mucho olfato para detectar las zonas que merecen la pena. Otra jugada más, centro con pierna izquierda, el remate de Falle y el gol. Centro de Pau Víctor, ahora con pierna izquierda, gran centro, es que es un muy buen jugador con ambas piernas, tiene un gran golpeo de balón y esto es muy importante. Mirad esta jugada, el desmarque que hace Pau Víctor, el control orientado fantástico y la definición que no logra marcar, luego hay 2 rechaces y finalmente mirad cómo se levanta Pau Víctor para terminar marcando el gol, aprovechando, ¿no? Ventajismo también, hay que ser un jugador que aproveche estas acciones, pero el primer control orientado de Pau Víctor ha sido fantástico y nos muestra el detalle técnico que tiene este jugador en sus bolsillos. Por eso os decía que es un poco lo contrario a Vitor Roque, que probablemente sea más tosco con la pelota, que sea un jugador más agresivo, más potente, pero Pau Víctor tiene más capacidad para en espacios reducidos hacerse notar. Y más allá del gol o de la asistencia, es un jugador que tiene juego, que es capaz de hacer jugar y de mejorar las jugadas, y esto también es vital, porque a veces los delanteros son futbolistas más de jugadas individuales, concretas, que se aíslan del juego, y en cambio Pau Víctor es un futbolista que es capaz de mejorar la circulación, de añadirle más ritmo y variabilidad. Y ahora os voy a enseñar el por qué digo esto. Ya en pantalla tenemos algunas de las jugadas que ha hecho Pau Víctor. Ahí lo tenemos jugando por detrás del punta. Fijaros, buen balón para Marc Bernal, Gerard Martín, perdón, que no termina marcando, pero ese jugador que recibe en la media punta y es capaz de hacer juego. Fijaros aquí, va a recibir como extremo diestro, mirad el recorte hacia adentro, pase con pierna zurda para dar juego. Es decir, es un jugador que se asocia bien, que entiende bien el juego y que es capaz de alimentar a los compañeros. Otra vez, por detrás del punta, va a recibir, se gira bien, buen control orientado, buen dribbling y da fluidez al juego. Él no necesita ser el típico 9, ahí tenemos de hecho a Marc Guiu, y incluso, como vemos ahora en pantalla, recibiendo abierto como extremo izquierdo. Buen control hacia adentro, levanta la cabeza, buen balón para Marc Guiu, para el 9, que ese sí es un delantero puro de remate. Pero en cambio, Pau Víctor sí puede hacerlo más abierto. Otra jugada más, va a recibir ahora abierto, buen control orientado y el disparo al palo. No termina siendo gol, pero hemos vuelto a ver esa variabilidad que tiene el golpeo. Y ante el Deportivo, 2 jugadas fantásticas. Mirad esta, qué gran balón mete al espacio para Marc Guiu, qué gran balón le mete a Marc Guiu. Y luego, pocos minutos después, va a volver a hacer lo mismo, que parece, como os digo, un interior. Levanta la cabeza y con el exterior da este pase fantástico para Marc Guiu. Jugador, por lo tanto, completo, con muchas capas en el juego y capaz de aportar en distintos sentidos. Ahora hay que ver si es capaz de trasladarlo o no al máximo nivel y si Hansi Flick le da confianza o no a Pau Víctor esta temporada. Y ahora es turno, como siempre, de ver en la pizarra cómo podría encajar Pau Víctor en el Barça de Hansi Flick. Vamos allá. Ya en pantalla tenemos un 11 tipo del Barça, con Christensen, Araujo, Valde, Koundé, un 4-2-3-1, Pedri, De Jong, doble pivote, Gundogan media punta, Rafinha, Lamine Yamal. Y aquí Pau Víctor podría encajar. Evidentemente la posición más natural para él es la de 9, pero a diferencia de Lewandowski, Pau Víctor es muy probable que termine haciendo movimientos hacia no tanto los costados como también hace Lewandowski, que es un jugador que cae, sino sobre todo en esa zona de 3/4 para dar fluidez al juego. Lewandowski hemos visto muchas veces que él tiende a caer a las bandas para asociarse en corto y luego buscar él mismo cargar el punto de penalti. Pau Víctor puede vivir perfectamente en la media punta y liberar el espacio para que sea Gundogan desde segunda línea o el jugador
puede ser Fermín, puede ser Pedri, quien sea que cargue el área, y para que los extremos, como dijo Hansi Flick en la presentación, no solo reciben abiertos, sino que sean verticales, agresivos, buscando esas diagonales, y eso sabemos que sobre todo Rafinha lo ha hecho, y vamos a ver si Lamine Yamal es capaz de hacerlo. Pero otra de las opciones que hay sobre de la mesa es un Pau Víctor jugando como ese extremo izquierdo. ¿Por qué? Le podría liberar a Alejandro Balde todo el carril, siendo además un buen socio para activar a Balde al espacio. Sabemos que Alejandro Balde disfruta llegando y no estando en estático, y Pau Víctor, como hemos visto en el vídeo anterior, tiene la capacidad pasadora para poder ir alimentando a los compañeros. Eso permitiría contar con una referencia más fija y mantener a Lewandowski más cerca del punto de penalti, algo que seguro que Hansi Flick va a agradecer, a la vez que puedes contar con un poco más de dinamismo en la media punta, situando, ¿por qué no?, a esos tres jugadores incluso con Pedri, Pau Víctor, Gundogan, Lamine Yamal teniendo o siendo el epicentro creativo del FC Barcelona, un Barça que terminase cerrando con tres jugadores, evidentemente, y Pau Víctor en esa media punta pudiendo hacer movimientos hacia adelante para ser un segundo delantero en muchas ocasiones e incluso para poder dar esa fluidez comentada. De hecho, por mucho que situemos a Pau Víctor como ese extremo, como os he ido comentando a lo largo del vídeo, él tiene perfectamente esa capacidad para poder ser interior, sobre todo en partidos en los que el Barça logre encerrar al contrario, en los que necesite gol, dinamismo y un pelín más de amenaza, tanto desde la frontal como desde el punto de penalti. En vez de situar a un centrocampista, podríamos meter aquí perfectamente a Gavi, Pedri, Gundogan, etc., poder meter ya directamente a un delantero que pueda vestirse de centrocampista, que pueda ser capaz de asociarse a la vez que añade ritmo y amenaza a la portería contraria. Con todo ello, Pau Víctor está ante la oportunidad de su vida. Ya la tuvo un jugador como Ferran Juclà hace 3 temporadas con Xavi Hernández. Finalmente no logró quedarse en el equipo, pero ha seguido haciendo carrera. Fermín parece que sí va a ser un jugador para la primera plantilla los próximos años. Y a veces olvidamos que el Barça no solo necesita fichar a grandes estrellas, a grandes nombres que mejoren realmente lo que hay, sino a esos futbolistas que entiendan que no siempre van a ser titulares, que de hecho su rol va a ser más el de un revulsivo como Fermín López, y que sean capaces de adaptarse a ello y mejorar la situación cuando salgan desde el banquillo. Las dudas con Pau Víctor están ahí porque no hemos visto nunca a este jugador en el máximo nivel y puede haber cuestiones de ritmo, de nivel, de velocidad gestual a las que no esté a la altura, pero si logra adaptarse, estamos ante un perfil muy completo de atacante con la capacidad para mejorar lo que hay en primer equipo. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, os animo a dejar un like y un comentario si os ha gustado, que me ayudáis muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo.